Queremos a través de tu palabra alimentarnos. Queremos a través de su palabra, Señor, entender, Padre mío, ese propósito, Padre mío, que usted tiene, Señor, para mí, para mi hermano. Queremos entender esos propósitos divinos, Señor. Y la única manera de entender esos propósitos divinos, mi Padre, es, Señor amado, oyendo su palabra y poniéndola por obra, mi Padre. En el nombre de Jesús le damos toda la gloria, la honra y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tomen su asiento. Quisiera en esta noche, hermanos, gracias por su atención y por llegar a la casa del Señor, pero quisiera en esta noche que cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros nos hiciéramos una pregunta a nuestro corazón. Cada uno de los que estamos aquí nos hiciéramos simplemente una sola pregunta a nuestro corazón. Yo sé que muchas veces hay muchas preguntas que nos hacemos nosotros. Hay muchas preguntas que tienen respuesta y hay muchas preguntas que se quedan sin respuesta. Y el motivo es porque nosotros somos seres humanos muy limitados. Hay cosas que aún en la naturaleza, lo que es, hermanos, lo terrenal, no lo entendemos. No entendemos el reino animal en su magnitud. No entendemos el reino, hermanos, óigalo bien, mineral. No entendemos, hermanos, las plantas. No entendemos, hermanos, cómo Dios desarrolla tan hermoso las plantas, cómo le da calidez a las plantas, cómo le da, hermanos, a las plantas su variedad de flores, ¿verdad? Qué hermosas flores, qué hermosos colores el Señor viste a esta tierra. Y muchas veces, por ser aún siendo tan inteligentes, los que estudian la botánica, los que estudian las plantas, hermanos, no llegan a la conclusión perfecta cómo se desarrolla todo este tipo de plantas, pero sin embargo hay una respuesta. La respuesta es que hay un creador, gloria a Dios, que hizo los cielos, hizo la tierra, hizo el universo y, hermano, hizo todo lo que está dentro de la tierra. Y aunque nosotros no tengamos respuesta a todas las preguntas, hay un Dios que tiene todas las respuestas para nosotros. Démosle la gloria al Señor por ello. Habiendo dicho eso, nosotros tendríamos que hacernos una pregunta a nuestro corazón, a nuestro interior. Quizás a lo mejor ya usted se la hizo, yo a lo mejor ya estoy atrasado en ello, pero tal vez algunos no se la han hecho esa pregunta, o tal vez otros ya hicieron la pregunta y ya se la contestaron. Qué bueno es eso, pero me gustaría que nosotros nos hiciéramos una pregunta. Muchas veces la gente de afuera no se detiene a hacer esa pregunta porque está tanto enredado en los placeres de la vida. ¿Sabe que los placeres de la vida enredan a las personas? ¿Sí o no? En otras palabras, el pecado como enreda. El pecado es tan pegajoso. El pecado tiene tantos tentáculos que quieren, hermanos, detener la vida de las personas. Pero damos gracias a Dios que no hay nada que pueda detener al pecado. Pero hay alguien, gloria a Dios, que lo pudo vencer en la cruz del Calvario, y ese se llama el Señor Jesucristo. Y a través de su sacrificio, a través de su sangre preciosa, a cada uno de los que Él quiere, como Él quiere, a quien Él quiere, oh gloria a Dios, lo desliga del pecado, vence al pecado, vence la muerte, vence la maldad y nos desarraiga, gloria a Dios. Y esa vida vieja que nosotros teníamos, el Señor la deja y nos da una vida nueva en Él. Dele la gloria al Señor. Es cierto, tenemos una nueva naturaleza. Hemos nacido de nuevo. Tenemos lo que se llama, hermano, un nuevo nacimiento. Pero sin embargo, gloria a Dios, porque muchas veces la gente de afuera no se hace esa pregunta por estar abrumada con tantas cosas. Sabe que el consumismo aún a nosotros nos quiere muchas veces también, hermano, óigalo, a enredar. Ya sea el trabajo, ya sea la escuela, ya sea el ganar más dinero, nos enreda y no nos deja hacernos esa pregunta, en la cual nosotros como hijos de Dios siempre debiéramos de hacerla. Y la pregunta es tan sencilla y la respuesta es tan sencilla que yo quiero, hermanos, hacerles esa pregunta hoy. La pregunta es hoy: ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Amén.
El tema de hoy exactamente es eso. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Amén. ¿Alguien sabe cuál es el propósito de Dios para su vida? Algunos creen que el propósito de Dios para su vida es tener, hermanos, activismo, tener muchas actividades. Otros creen que el propósito de Dios para su vida es salvarle. Amén, claro que sí, es salvarle. Otros creen, hermanos, que tener éxito cuando se vienen a Cristo les presentan un evangelio equivocado. ¿Sabe cuál es el evangelio que nos presentan equivocado? Ven a Cristo y se te van a acabar los problemas. ¿No es cierto? Ven a Cristo y vas a ser feliz. Ven a Cristo y todo te va a ir bien. Ven a Cristo y vas a tener paz. Sin embargo, es una parte, hermanos, de la verdad, pero no es toda la verdad completa. Jesucristo dijo: si quiere alguno venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. No dice tome mi cruz, dice tome su cruz cada día y sígame. En otras palabras, quiere decir, hermanos, que el evangelio, cuando yo le predico un evangelio a medias a las personas vienen a Cristo por interés y dicen: bueno, si yo voy a tener una vida feliz, me voy al cristianismo. Vienen al cristianismo, vienen a la iglesia, empiezan a leer, empiezan hermano, a acercarse a las cosas del Señor, empiezan a meterse en las cosas del Señor. Pero a medida que empiezan ellos, hermanos, a vivir una vida cristiana, empiezan a venir luchas y pruebas. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo que es la vida feliz? ¿Todo te va a ir bien? No, el Señor no dice eso. El Señor nos dice que si nosotros venimos a Él, gloria a Dios, Él nos dará fuerzas para vencer todos los obstáculos y dificultades que vengan a nuestra vida, porque Él lo venció. Nosotros en el nombre del Señor vamos a vencer. Amén. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Que ese es el tema de hoy. ¿Cuántos se lo han preguntado alguna vez? ¿Cuántos se lo han preguntado? Bueno, ¿qué propósito tuvo Dios con usted cuando le salvó? ¿Cuál fue el propósito fundamental de salvarle? Porque hay un propósito por el cual Dios nos salvó. Hay un propósito por el cual Dios nos llamó. Hay un propósito por el cual Dios nos rescató a nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios fundamental al salvarnos? ¿Darnos vida eterna? ¿Darnos el perdón de sus pecados? Sí. Pero hay un propósito después de esto, después de la salvación, después de perdonar nuestros pecados, hay un propósito fundamental que Dios tuvo para usted y para mí. Y con ese pensamiento vamos a leer Romanos 8:28 y versículo 29. Vamos a ir a Romanos y vamos a ver exactamente cuál es el propósito después de salvarnos, después de perdonar nuestros pecados. Gloria a Dios. Pero Dios tiene un propósito después de que nosotros somos salvos. Dios tiene un plan para nosotros después de que somos salvos, ¿sí o no? Amén. Hay muchos que creen que nada más es salvo y venir a la iglesia y es todo. Dios tiene un propósito para mí. Vamos a ver Romanos 8:28. Romanos 8:28 y 29. Dice: y sabemos, amén, y sabemos que los que aman ¿a quién? A Dios, todas, ¿qué dice? Las cosas. Vuelvo a repetirlo, amén. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Sus hijos, ¿verdad? Diga conmigo, nosotros sus hijos. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Somos sus hijos. No es cualquiera, hermanos, que aman a Dios. La gente de afuera dice: yo amo a Dios. Pero sin embargo la Biblia nos dice que ellos no aman a Dios. La gente de afuera puede decir: yo soy hijo de Dios, pero la Biblia nos dice que no son hijos de Dios. ¿A quién le vamos a creer? ¿A lo que la gente cree que es o a lo que la Biblia nos dice? La Biblia nos dice allí: y sabemos que los que aman a Dios. Y cuando dice los que aman a Dios, llegamos a enfatizar es a sus hijos. Amén. Nosotros que somos sus hijos. Todas las cosas, dicen, nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí hay un propósito, ¿verdad que sí? En esa palabra dice: y sabemos que los que aman a Dios, nosotros sus hijos,
todo para nosotros los hijos, todas las cosas, para nosotros los hijos, todas las cosas nos ayudan, ¿qué? Para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Allí Pablo relaciona exactamente, y Pablo le dice a la iglesia que escribe esta carta, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? Y Pablo está diciendo allí que los que aman a Dios, o gloria a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero todavía no sabemos el propósito. Va a decirlo en el texto que sigue, versículo 29. Porque, ¿verdad que sí? Porque hay un porqué, conecta con lo que dijo antes. Es un puente para conectar lo que dijo en el versículo 28. Porque a los que conoció, ¿qué dice? También que los predestinó para que fuesen, hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos que hermanos. Entonces ahí tenemos nosotros en primer lugar, ¿cuál es el propósito? Lo hago plural para nosotros. Si lo hace singular o personal, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? Pablo aquí le dice, hermanos, a la iglesia que le escribe, quiere decir entonces que allí dice, porque a los que antes conoció, a nosotros, amén. Porque a los que antes, mira, nos conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos creen, hermano, que el Señor ya nos había, ahí dice, nos predestinó? Amén. Con anticipación. Antes que fuese todo creado, antes que fuese todo lo que hizo el Señor, ya nos tenía predestinados en la eternidad para que nosotros fuéramos sus hijos. Esta es causa de que usted le dé la gloria al Señor por ello. ¿Cómo puede ser? No hay otro ser inigualable como Dios, que Dios ya tenga preparado a sus hijos desde antes que nazcan. ¿Cómo la ve? Imposible que otro Dios con D minúscula pueda tener el poder que nuestro Dios soberano y único puede tener y tiene, porque Él está sobre todos los poderes. Él, gloria a Dios, nos dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aleluya, démosle la gloria al Señor. ¿Sabe para qué, gloria? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Es que seamos hechos a la imagen del Señor. Amén. Que lo que perdió nuestro padre Adán en Cristo Jesús, nosotros ahora, gloria a Dios, Él lo ha recuperado y nos ha hecho conforme a la imagen, gloria a Dios, de su Hijo. Démosle la gloria al Señor. Por eso ahí dice, porque los que antes conoció, también los predestinó. Ya nos conoció desde antes. ¿Quién puede conocer a una persona antes de que nazca? ¿Usted puede describir a una persona antes de que nazca? ¿Habrá un ser humano que pueda, hermanos? Que pueda decir, bueno, con los que están esperando sus hijos, dicen, ¿sabe qué? Mi hijo va a tener ojos verdes y yo me le quedo viendo y ninguno de la familia tiene ojos verdes. Mi hijo va a ser alto y veo todos chaparritos en la familia. No podemos describir, pero Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es autosuficiente. Dios es único, Dios, gloria a Dios, no hay nada imposible para Él. Él nos describe, oh, gloria a Dios, a nosotros y nos predestina. Usted dirá, pero oiga, si yo estoy feo, ¿cómo me voy a parecer a Jesús? No lo está diciendo en el aspecto físico. Está diciendo, gloria a Dios, en el aspecto espiritual, gloria a Dios. Ahora somos nosotros a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Quiere decir que todas las cosas que nos suceden en la vida cooperan para bien. ¿No es cierto que lo que dice Romanos 8:28? Que los que amamos a Dios, todas las cosas, y hay otra versión que dice, y me encanta esa versión, todas las cosas cooperan para bien. Quiere decir que hasta las cosas adversas a los hijos de Dios nos dice, ¿sabes qué? No te preocupes, te va a salir bien. No te preocupes, esto va a salir bien. Y eso yo puedo entenderlo y me transporto a José. José al que vendieron, si se acuerdan, José, el hijo de quién, hermanos, de Jacob.
Cuando sus hermanos están llorando y tienen temor, porque ahora él dijo: yo soy su hermano, aunque ustedes vendieron. Dijeron: ahora sí mi hermano se va a vengar de nosotros. Ay, el mal va a caer. Porque, hermano, los judíos en su tradición decía que si ellos hacían el mal, tarde o temprano el mal les iba a caer. Y es lo mismo hoy, ¿sí o no? Usted peca y tarde o temprano el pecado, el fruto, las consecuencias del pecado le alcanzan si usted no se arrepiente. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Por eso la Biblia dice que debemos apartarnos. Por eso, cuando ellos llegan y él se identifica, ellos tiemblan. Y ellos le dicen: ¿por qué están temblando? Todo obra para bien. Dios esto lo tornó en bendición. Ahora yo voy a hacer bendición. Ustedes quisieron hacerme un mal, pero Dios lo tomó a favor mío. Gloria a Dios. Dios las cosas, oiga, adversas, las convierte en bendición para los hijos de Dios. Las cosas, gloria a Dios, que yo y usted no entiende, el Señor sí las entiende, gloria a Dios, y sabe lo que es bien para nosotros. Aunque usted y yo no entendamos las cosas, todas las cosas obran para los hijos de Dios para bien. ¿No es cierto? Él le dijo: ustedes quisieron hacerme un mal, pero Dios lo tornó para este tiempo, para que yo fuera de bendición para ustedes. Traigan a mi padre, traigan a mis hermanos. Aquí no hay hambre. Aquí, gloria a Dios, Dios los va a preservar, porque para esta hora Dios me ha traído. Dijo Esther: para esta hora Dios me ha traído. Gloria a Dios, aleluya. Démosle la gloria al Señor. Se cumple lo que dice Romanos 8:28. Pero eso sucede a los hijos de Dios, a los que fueron ¿qué? Llamados, a los que fueron ¿qué? Predestinados a ser a la imagen de su Hijo. Entonces, el propósito que Dios tiene para usted y para mí cuando ya somos convertidos es que nosotros, gloria a Dios, seamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que reflejemos al Señor Jesucristo. Yo siempre le he dicho que el carácter del Señor Jesucristo se encuentra en la Biblia. Lo que quiere que reflejemos. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Ese es el carácter de Cristo, que imparte a su iglesia, que imparte a los que son suyos, que imparte gloria a Dios a los que fueron llamados, a los que fueron predestinados antes de la fundación del mundo. El Señor ya tenía su carácter, el carácter de Él nos lo pone a nosotros. Por eso debemos aprender a amar los hijos de Dios. Porque ese es el carácter, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Dice: porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Ese es el fruto ese es el carácter de Cristo, implantado en los que Él predestinó, implantados a aquel que Él llamó. ¿Sabe que no le da gozo saber, hermano, que a nosotros nadie nos llamó? Tenga cuidado si lo llamó a alguien. Pero si usted está, gloria a Dios, en la mesa del Señor, está en la casa del Señor, está así, óigalo bien, con los redimidos. Y si le pregunta a alguien, hermanos, le dice: oye, ¿usted quién lo llamó? Cuando usted llega al cielo y le pregunten quién le llamó, no vaya a decir que le llamó Pedro. Porque la tradición dice que Pedro tiene las llaves de la puerta del cielo. Y yo entiendo que la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que el que tiene las llaves del cielo es Jesucristo. Oh, gloria. Él abre y nadie cierra. Y donde Él cierra, nadie abre. Gloria a Dios. Amén. Entonces la llave la tiene Cristo. Cuando nosotros lleguemos allá, lo que nos va a identificar es aquel llamamiento que Él hizo en nosotros. El carácter, la imagen del Señor. Oh, gloria a Dios. Vamos a reflejarla cuando estemos cara a cara con el Señor. Y el Señor va a conocer a sus hijos por la imagen del Dios invisible, por la imagen de su Hijo. Por eso Dios nos ha llamado a marcar la diferencia, iglesia. No tenemos que ser como los de afuera. No tenemos ni siquiera que desear nada. Ya salimos de allá. Ya venimos de allá. Venimos con una, óigalo bien, con tantos problemas acarreados en la vida. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, nos damos cuenta que Dios tiene un Dios de propósito. Y el Dios de propósito es que nosotros, hermano, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? Que usted refleje el amor de Cristo, refleje la persona de Cristo aquí en la tierra. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor por ello? Quiere que nos parezcamos a Él, semejantes a Él,
¿Para qué Dios quiere que usted y yo seamos semejantes a su Hijo Jesucristo en este mundo? Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 7. Ahí nos va a decir por qué quiere que nosotros seamos semejantes a su Hijo en este mundo. Este mundo necesita, hermanos, la luz del Señor. Este mundo necesita gente, gloria a Dios, que marque la diferencia. Vamos a ver Juan 14, versículo 7. Amén. Evangelio de Juan, versículo 14, versículo 7. Amén. Es un evangelio. Dice, si me conocieses, ¿a quién dice? También a mi Padre conocerías. Y desde ahora, ¿qué dice? Lo conocéis y lo habéis visto. Siguiente. Hasta el versículo 14. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mira, un discípulo. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, tú muéstranos al Padre? Siguiente. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre ¿qué dice? Otra vez, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Siguiente versículo, el 11. Creer que yo soy en el Padre, ¿qué dice? Creer que yo soy en el Padre y el Padre, ¿qué dice? En mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Mira las obras. ¿Qué obras hacía Jesús? ¿Obras malas? Obras buenas. Obras buenas. Creerme por mis obras. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Que hagamos buenas obras, no por nuestra propia persona, sino a través de Jesucristo. Amén. El siguiente versículo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, oh, glorioso es el Señor, amén. Por eso nosotros, el propósito de Dios para nuestra vida es que lo que Él hizo, nosotros lo podemos hacer. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy, ¿qué dice? Al Padre. Es promesa del Señor, ¿verdad? Que haríamos mayores cosas si nosotros se las pedimos a Él. El siguiente versículo, el 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Para qué Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Recuerde el tema. Número 1, dijimos, para que, ¿se acuerda cuál es el número 1, hermanos? Para que nosotros seamos la imagen del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Número 2, dice, en el versículo anterior, me lo vuelves a dejar, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dele la gloria al Señor. En segundo lugar, gloria a Dios. Dios tiene un propósito para nosotros, para que Dios sea glorificado en el Hijo a través de nosotros también. ¿Cuántos creen que, hermanos, si nosotros andamos no en perfección, yo entiendo la palabra perfección, nadie, o alguien quiere levantar la mano y decir que es perfecto hoy? Si usted levanta la mano, será hermano, ahí se le romperá la perfección por la mentira que va a decir. No hay ni un ser perfecto. La perfección es progresiva. Vamos cada día creciendo, ¿sí o no? Vamos creciendo hasta llegar a la estatura, del varón perfecto. ¿Y sabe cuándo nosotros vamos a culminar la perfección? A llegar al crecimiento, cuando estemos delante de la presencia del Señor, cara a cara, gloria a Dios, en su presencia. Mientras estamos aquí, somos seres, hermano, oiga, que le fallamos a Dios. Pero lo que yo quiero decir, hermano, es que nosotros en Cristo Jesús, Pablo dijo, y todo lo que yo no puedo, yo por mis obras, por mi esfuerzo personal, por mis ideas personales, todo lo que yo quise hacer en mis fuerzas personales me salieron mal. ¿No es cierto que le salieron mal a Saulo? ¿Qué hacía con sus propias fuerzas? Perseguía la iglesia de Cristo y él creía que estaba haciendo una ofrenda a Dios.
Y él, cuando llegó a Cristo y el Señor lo rescató, él se dio cuenta y dijo: lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Y ahora, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dele la gloria al Señor. ¿Sabe qué? En Cristo nosotros todo lo podemos. En segundo lugar, el propósito de Dios para nosotros es para que Dios sea glorificado a través de nosotros, su Hijo. ¿Sabe que cuando usted le habla a una persona, el nombre de Dios es glorificado? Cuando usted le testifica sin palabras, con su conducta, a una persona, el nombre de Jesús es glorificado. Cuando usted, gloria a Dios, pide perdón a alguien que le ofende o que ofende a usted, el nombre del Señor es glorificado. Nadie dijo amén. Claro que sí. Cuando yo pido perdón por haber fallado en algo, Dios se glorifica en su Hijo. Porque el Señor nos enseñó a que debemos perdonarnos los unos a los otros nuestras ofensas, así como el Señor perdonó nuestros pecados a nosotros. ¿No es cierto que el Padre nuestro hay una parte que dice: perdónanos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todas nuestras ofensas. Entonces, en segundo lugar, quiero que entienda que no somos cualquiera. Nosotros, Dios es Dios de propósito y no nos llama para nosotros solamente ser simples. Óigalo bien, simples, espectadores en la iglesia. Dios nos llama porque somos, el reflejo de su imagen. Y número 2, nos llama para que el nombre de su Hijo sea glorificado. Amén. Démosle la gloria al Señor. Sabiendo esto, ¿cuál es el propósito fundamental? Ya lo hemos dicho, que el propósito fundamental es que seamos hechos a la imagen del Señor. En segundo lugar, dijimos que seamos conforme hoy, para que seamos nosotros exactamente, que sea glorificado el Hijo de Dios a través, hermanos, de nuestra vida. Ese es el propósito de Dios, porque Dios quiere formar en nosotros la imagen del Señor. Amén. Usted y a mí, la persona del Señor Jesucristo, usted y a mí, la persona del Señor Jesucristo tiene un propósito para nosotros. Dice en Efesios 4, 11 al 13, mire las herramientas que el Señor da a su pueblo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Dios nos llamó con un propósito y nos llamó para armarnos. Primero nos llamó para formar su carácter en nosotros. Amén. ¿Cuál es? El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Pero después nos llamó también, hermanos, con un propósito para que nosotros nos armar en nosotros, hermanos. Oiga, las armaduras que nosotros necesitamos, hermanos, para poder nosotros vencer. Muchas veces oramos, y yo he orado de esa manera, y muchas veces es equivocada la manera de orar. Le decimos: Señor, quítame el obstáculo. Y sabe que si a un niño, a usted, hermano, no le enseña a luchar con los obstáculos, ¿lo va a hacer un niño débil? ¿Sí o no? Si todas las cosas le facilita al niño, lo va a hacer un niño que, hermanos, dependiente de usted toda la vida. Pero cuando usted al niño le enseña a sufrir, le enseña a padecer, le enseña a pasar hambre, le enseña a que las cosas se ganan, le enseña desde pequeño, hermano, a tener conducta, hermano, le va en ese momento le va a costar, pero en el futuro va a ser una grande bendición para él. Por eso cuando yo le digo: Señor, quítame los obstáculos, llegó el momento en que diga: no, yo estoy orando mal. Nunca voy a ser un cristiano fuerte. Mejor le voy a decir: Señor, ayúdame a vencer los obstáculos. ¿Cuánto lo creen? Porque siempre voy a ser un cristiano débil. Señor, ayúdame. El Señor lo puede todo. ¿Sí o no? ¿Habrá una cosa difícil para Dios, iglesia? Él nos puede ayudar en todos los obstáculos. Pero es importante que Él nos deje muchas veces militar, luchar, trabajar en la obra del Señor. Por eso Pablo pasó padecimiento. El Señor lo primero que le dijo a Pablo: te voy a enseñar que de aquí en adelante eras mi perseguidor. Aquí en adelante te voy a traer en mis brazos y nada te va a pasar. Así le dijo a Pablo. ¿Qué le dijo a Pablo? Te voy a enseñar cuántas cosas tendrás que sufrir por mi nombre. ¿Verdad que sí? Te voy a enseñar cuántas cosas vas a padecer por mi nombre. Y si estuviera Pablo aquí, nos dijera: no, hombre, ustedes no han padecido nada. Tienen silla, tienen un local con aire acondicionado, y mira qué poquitos son.
Dios mío, este es el cristianismo de hoy. Allá nos sentábamos en las rocas, en las piedras, en las montañas. Allí orábamos, óigalo bien, no importara que las rodillas no estuvieran las piedras taladrando las rodillas, pero era para nosotros un placer poder orar, porque entendía el propósito por el cual Dios me llamó. Aleluya. Dios nos llamó para, gloria a Dios, sufrir por su nombre. Y a muchos predicadores, hermanos, no les gusta decir eso. Y a la iglesia no les gusta oír eso, que Dios nos llamó para sufrir por su causa. ¿Quiénes somos nosotros? Jesús sufrió por nosotros, ¿sí o no? ¿Acaso nosotros no podemos sufrir por Él? ¿Alguien estará dispuesto a sufrir por el Señor? Muy poquitos amenes. Sin embargo, Efesios 4, 11 y 13, ya lo tienen allí, dice. No lo han puesto, amén. Efesios 4, versículo 11 al 13. Dice, y Él mismo constituyó, ¿qué dice? A unos, ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El siguiente versículo, ¿qué dice? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Amén. Siguiente versículo. Hasta que lleguemos, ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe qué nos dice? Si nos regresamos al versículo 11, dice que Él constituyó a unos, que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los equipó? ¿Para qué les dio esa herramienta? ¿Para qué unos somos pastores? ¿Para qué otros son maestros? ¿Para qué son otros evangelistas? ¿Sabe que cada uno de ellos desarrolla un ministerio diferente? ¿Sí o no? Muchos son maestros, pero no pueden ser pastores. Y aunque saben mucho de la Biblia, no pueden, hermanos, oiga, con el ministerio pastoral. Otros somos pastores y no podemos ejecutar el ministerio del maestro, ¿sí o no? Porque es un ministerio diferente. No todos los pastores son maestros. No todos los maestros son pastores. No todos son misioneros. Pero cada uno Dios le repartió a través del Espíritu Santo para un solo propósito. Y ese propósito dice en el versículo siguiente, ¿cuál es el propósito? Que puso maestros, óigalo bien, puso hermanos pastores, evangelistas, ¿para qué? Dice, a fin de perfeccionar, ¿qué? A los santos. ¿Quiénes son los santos, hermanos? Yo creo que ya, hermanos, la idea católica romana ya se nos... yo creo que ya fuimos, hermanos, nuestra mente está limpia, amén. Sabe que los santos somos nosotros, los hijos de Dios. Pedro dijo, los llamados a ser santos. Como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Nosotros somos los santos. Dice, a fin de dice que el maestro, el evangelista, el misionero, todos esos hermanos ministerios se unen para perfeccionar la iglesia de Cristo. Quiere decir, para que la iglesia se vaya desarrollando. Por eso es importante las predicaciones. El pastor se prepara para predicar la palabra, porque a través de la palabra el Señor habla a nuestros corazones. ¿Sabe que hace dos cosas? La predicación, hermanos, tiene dos vías. Vía, hermanos, para allá y vía para acá. Cuando yo estoy hablando la palabra, le está hablando a usted y me está hablando a mí. ¿Cómo la ve? Cuando oiga, el primero que le hable es a mí. Cuando yo estoy estudiando la palabra, ¿sabe lo que está haciendo el Espíritu Santo? Está redarguyendo, está hablando, está, oiga, testificando, me está, óigalo bien, redarguyendo y me dice, tienes que perfeccionarte. Pero también cuando yo les hablo la palabra, el Espíritu Santo dirige la palabra para ir perfeccionando a la iglesia y cada día ser instrumentos, hermanos, por el cual el Señor nos llamó, hermanos, nos predestinó, hermanos, desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos y para que el nombre de Dios sea glorificado en esta tierra. Démosle la gloria al Señor. ¿Cuál es el propósito entonces que Dios tiene para su vida llegando a conclusiones? Es que hacernos semejantes
a su hijo, al Hijo de Dios. Oh, qué maravilloso, hermanos. Cuando alguien me pregunta, ¿quién te parece? Si mi papá está feo, no le quisiera decir, hermanos. Pero cuando mi papá está más o menos, ¿a quién te parece? A mi papá. ¿Y sabe qué hacen los padres? Los padres, hermano, oiga, los hijos siempre están bonitos para los padres, ¿sí o no? Porque tienen ojos de amor. Y le dice, mira, aquí está mi hijo, está tan chulo como decimos nosotros los mexicanos, ¿verdad? Y cuando lo ve la segunda persona y dice, ay, ese es el chulo. Pero que nosotros lo somos, es nuestra naturaleza, es nuestra sangre, ¿sí o no? Imagínense, hermanos, dice que Dios, el propósito de Dios para nosotros es que nosotros seamos semejantes a la vida de su Hijo. Oh, vivamos la vida de su Hijo, vivamos su propia vida, la vida del Señor, seamos a su propia imagen. Amén. ¿A quién se quiere parecer usted? Alguien le dijo un día, hermanos, es una anécdota que traigo aquí, pero no se la voy a decir. Alguien le dijo, ¿a quién se quiere parecer? ¿Al diablo o a Jesús? Y rápido todos le dijeron no, a Jesús. Y sabe que el que les preguntó dice, bueno, no se parece ninguno a Jesús, porque Jesús es amor. Jesús es fue obediente. Jesús, gloria a Dios, vivía, era la paz. Jesús era lo más hermoso, no físicamente, sino interiormente. Jesús dijo, hermanos, aprendan de mí,